Dios los bendiga, hermanos, como estamos en esta hermosa noche bendecida que el Señor nos da. Espero que usted se encuentre bien, gozando con su familia, después de haber, pues quizá cenado o quizá tomado algún cafecito por la tarde, hoy que es un día con un clima rico. Qué bueno, hermanos, que estamos contentos. Vamos a leer ahora este estudio del Salmo capítulo 18. Este Salmo tiene 50 versículos. No los vamos a estar leyendo todos así tal cual ahorita, en este momento. Vamos a ir meditando parcialmente porque son demasiados versículos y vamos a hablar en un término muy general de lo que contiene este Salmo. Vamos a orar primeramente para que Dios hable a nuestro corazón, para que el Señor nos bendiga a través de su hermosa palabra y que usted también pueda, hermano querido, recibir esa bendición. Aprendamos juntos a orar, a adorar a Dios y de esa manera ser bendecidos por la palabra que hoy vamos a escuchar. Por lo tanto, queridos hermanos, pues reciban de mi parte un gran saludo, un gran abrazo a distancia, que estén bien y vamos a estar con nuestras Biblias y quizá alguna libreta para anotar si usted gusta, y vamos a estar orando. ¿Les parece bien que oremos y le pidamos a Dios que Él nos guíe, que Él nos bendiga y también que Él venga a dirigirnos? Amén. Pues vamos a orar. Señor, en esta noche te adoramos y te bendecimos porque tú eres digno de que nosotros nos arrodillemos delante de ti para darte alabanza, adoración. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Tu amor ha sido siempre para con cada uno de nosotros y nosotros también estamos aquí para servirte, para escuchar tu palabra. El consejo de tu palabra, Señor, nos hace fuerte, porque tu palabra es verdad, digna de ser, Señor, recibida por todos. Por lo tanto, yo la recibo con todo mi corazón y te doy gracias por permitirnos estar aquí nuevamente con nuestros hermanos. Bendice, Señor, los hogares que ya están abriendo sus corazones para recibir esta palabra tuya, Padre mío. Bendice a aquella persona que con anhelo en su corazón está escuchando, Padre, y a los que también van a integrarse en esta transmisión. En el precioso nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor amado, la vida y el medio por el cual también podemos hacerlo. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida para honrarte, para adorarte y para servirte. En el precioso nombre de Cristo, en tus manos nos ponemos. Gracias, Señor. Amén. Pues bien, vamos a estar meditando este Salmo capítulo 18 y por el momento vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 6. Amén. Y de allí partimos para poder, hermanos amados, pues tener un amplio conocimiento muy general de lo que este Salmo contiene. La vida de David había estado también llena de muchos conflictos, tanto buenos como también malos. Las cosas buenas, hermanos amados, que nos pasan, vamos a darle la gloria a Dios y la honra. Y las cosas malas que también nos pasan, también vamos a darle a Dios la honra y la gloria, porque Él permite que sucedan con el propósito de refinarnos como el crisol, como la plata, como el oro cuando se pasa por el crisol. Entonces, vamos a leerlo en el nombre sea del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leamos y dice así la palabra santa. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró, Jehová de mano de sus enemigos y de mano de Saúl. Aquí nos dice que
David hace este canto, como sabemos, los cantos, ¿verdad?, reflejados en los salmos, que fueron del corazón de David, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dice entonces David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Pues este salmo, como ya leímos, es un canto, es un cántico donde David expresa a Dios la grandeza de su poder. También le expresa a Dios su gran amor, su gran confianza, su fortaleza estaba en Dios. Entonces aquí vemos que David está adorando a Dios a través de este hermoso salmo, agradeciendo a Dios por las maravillosas obras de las cuales David había sido testigo. Las obras de Jehová el Señor, David las había contemplado y él estaba agradeciendo a Dios la protección que el Señor había dado a su vida mientras era perseguido por sus enemigos, también por el mismo rey Saúl. Entonces aquí vemos que en este salmo había terminado ya la persecución. Jehová el Señor había dado reposo a la vida de David. Y en este tiempo de reposo, de paz, David expresa a Dios con adoración, y lo primero que le dice es: te amo, oh Jehová. ¿Cuántas veces nosotros podemos expresar a Dios que le amamos? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, le dice. ¿Cuántas veces podemos expresar a Dios que le amamos? Quizá usted se lo expresa a diario, quizá usted no se lo expresa, o quizá se lo expresa solamente en los momentos más bendecidos de su vida. Pero cuando estamos siendo atribulados, cuando tenemos algún problema, alguna persecución, alguna necesidad, en lugar de decirle a Dios: te amo, Señor, empezamos enseguida a decirle: ¿por qué me sucede esto a mí, que te he sido fiel? ¿Por qué permites que esto me pase a mí, que yo voy a adorar a tu templo? Y entonces interrogamos a Dios. Sin embargo, el corazón de David era un corazón recto, era un corazón perfecto delante de la presencia del Señor. Y en sus palabras, nosotros estamos viendo a través de los salmos el corazón de David a través de sus acciones, a través de su adoración, a través de sus palabras, a través de todo lo que David escribe. Vemos el corazón que David tenía para con Dios, un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón lleno de fe, un corazón lleno de confianza en Dios. Y esto nos lleva a saber
que David tenía una relación tan perfecta con Dios y que lo conocía realmente como Dios actuaba. El actuar de Dios solamente es revelado para aquellos que tienen una relación íntima con Él. Por lo tanto, David sabía por qué era importante amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es un mandamiento. La Biblia nos enseña que este mandamiento lo podemos leer en Deuteronomio 10:12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Solo que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el Señor, nuestro Dios, nos pide algo. Nos pide que debemos amarlo, que debemos demostrar ese amor a través de nuestra obediencia, a través de guardar sus mandatos, a través de obedecer sus estatutos. Por eso es que vemos el corazón de David aquí y en todos los salmos que David escribe, cuánto él amaba a Dios. Y no solamente a través de sus acciones David demostraba a Dios que le amaba, sino que también se lo confesaba, se lo podía cantar, se lo podía, hermanos, entonar en una gran alabanza donde las maravillosas obras de Dios eran manifestadas. Entonces aquí vemos que nosotros también tenemos que aprender a orar, pero en esta ocasión estamos aprendiendo también que debemos amar a Dios con nuestras acciones a través de la obediencia, pero que también debemos ser expresivos con Dios y decirle: Señor, yo te amo, tú sabes que te amo, mira mi corazón, yo te amo, Señor, escudriña mi mente para que tú sepas que yo te amo. Y entonces cuando le dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. En los versículos 1 y 2, si lo podemos ver, está repetitivamente el pronombre posesivo mía o mío. Este es un pronombre, hermanos, donde David expresa a Dios que él se sentía tan cerca de Dios que lo hacía suyo. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Fíjense. Entonces este pronombre que está aquí nos indica pertenecer, pertenencia. David sabía que él pertenecía a Dios y Dios le pertenecía a él. Casi eran uno. Yo conozco los pensamientos de Dios y Él conoce mis pensamientos, podía decir David. Sé que lo que me acontece es porque Él lo permite y por eso acepto la persecución, aunque no era fácil. Sé que si alguien se ha levantado contra mí, decía David, Jehová se lo ha permitido, como aquel hombre que mientras David avanzaba por el desierto, un hombre llamado Simei lo iba maldiciendo. Y uno de los hombres de David le dijo: Señor, si quieres lo mato, si quieres yo voy y lo enjuicio, cállalo, hazlo callar. Y David dijo: no, porque si Jehová se lo ha permitido, que lo haga.
El Señor tiene el poder para hacer que estas cosas pasen. Es decir, le dijo David a su siervo. Entonces, cuando conocemos realmente y hacemos de Dios nuestra posesión, lo que acontezca en nuestra vida, vamos a saber que Dios lo está permitiendo con propósitos eternos, con propósitos verdaderos, para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Por eso es que no podemos reprochar a Dios lo que pueda estarnos aconteciendo. Aún así, para nosotros sea difícil participar en un proceso de refinamiento. Vamos a recurrir a Dios y a decirle: Señor, yo te sigo amando a pesar de todo, porque yo sé que todo esto está viniendo para un bien, está viniendo para un crecimiento, está viniendo para que yo me acerque más a ti. Pero dame fuerza, porque tú eres mi fuerza. Y entonces hacemos el pronombre, ¿verdad? Eres mía, eres mío. Como David decía, tú eres mi fortaleza. Tú eres, Señor, mi roca. Tú eres también mi castillo. Y también eres mi libertador. Dios mío eres tú. Entonces aquí vemos que David habla acerca de 6 características. Le adjudica a Dios que Dios había actuado como una fortaleza. Así se sentía David cuando Dios lo defendía. Así, de esta manera, se sentía David que Dios lo defendía durante aquellos años que Saúl y otros enemigos de David lo persiguieron. Él sentía la fortaleza de Dios. Y vemos que la fortaleza que habla aquí esta palabra, habla acerca de una fuerza física, pero también de una fuerza moral. Porque Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y Dios no nos da una carga que no podamos llevar. Juntamente con la prueba, el Señor nos da la salida. Él mismo la provee. Por eso la Biblia enseña, Él hiere y Él cura la herida. El Señor no nos da algo que te vaya a hundir, que te vaya a destrozar, porque Él es la fortaleza moral de tu corazón, de tus sentimientos. En Él hay fortaleza. Por eso es que en estos momentos en los que usted esté pasando, acérquese al Señor, porque Dios le va a dar la fuerza moral para salir adelante, pero también las fuerzas físicas si fueran necesarias. Como dice Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi canto, dijo aquel hombre llamado Moisés, siervo de Dios, cuando venían persiguiéndolo aquel hombre llamado Faraón, el rey de Egipto. Venía con sus carruajes, con sus caballos, con jinetes, con lanza, con gran estruendo. Y los israelitas en el desierto tuvieron gran temor y clamaron a Moisés y diciendo: ¿para eso nos trajiste a este desierto, para que muramos? Mira quién viene atrás de nosotros. Y entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Extiéndela. Y extendió la vara y aquella mar se abrió. Ustedes saben la historia. Pero cuando esto sucede,
Después alabaron a Dios, cantaron al Señor y dijeron: Jehová es mi fortaleza y mi canto. Vean que el canto es una manifestación de confianza, de gratitud. El canto es una manifestación de gozo en el Señor, por el cual nosotros tenemos que adorar a Dios todos los días de nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Aun cuando alguien fallece, cantamos a Dios, no al cuerpo que está allí de alguien que está descansando, no al cuerpo que va a ir a reposar por un tiempo hasta que el Señor venga y le dé una transformación a un cuerpo glorificado. No cantamos ni al cuerpo ni a la persona que se allí ha ido a la presencia del Señor. Cantamos a Dios, cantamos por la gran oportunidad que Dios le dio a esa persona de ser salvo o de ser salva, y que ahora está en la presencia santa del Señor. Cantamos de gratitud porque ha ganado la batalla. Entonces, la fortaleza que aquí habla David y le dice: tú eres mi fortaleza. Está hablando: tú me has ayudado en los momentos más críticos de mi vida, moral y físicamente. Jehová, tú eres mi canto. Y como dice aquí, ¿verdad? Este canto de adoración que David da, es un canto, es una oración cantada. Y luego dice el versículo: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Fortaleza mía, alto refugio. Tú eres, Señor, ¿verdad?, mi libertador. Tú eres, Señor, a quien yo tengo, el único que me hace ver las maravillas y mi vida. Eres tú, Señor. Podemos confiar nuestra vida en Dios porque Él nos ha comprado ya. Podemos confiar nuestra vida en Jesús porque Él pagó un precio por usted. Su sangre nos ha comprado. Por eso confiamos en Él. Él es nuestro y nosotros somos de Él. Somos de su pertenencia y Él también nos pertenece. Él también nos pertenece, querido y amigo. Fíjense, hermanos amados, analicemos muy brevemente por incisos, ¿verdad?, todo este salmo. Primero, ya vimos, del 1 al 6 nos habla acerca de un canto que estaba dando David a Dios, un canto de gratitud, un canto de adoración, un canto de súplica en su totalidad del salmo. Y le está diciendo: te amo, oh Jehová, tú eres digno de recibir la alabanza. Tú eres digno. Por eso le cantaba. ¿Cantamos a Dios todos los días? ¿Canta usted a Dios todos los días o de repente se le olvida y empieza a cantar, pues no sé, algún otro canto, ¿verdad?, que ni es canto, es canción? O canta usted las de rancheras, no sé qué cantos hay, ¿verdad? Hermanos, yo me acuerdo de los cantos que escuchaba hace casi ya 40 años, pero eran cantos muy, hermanos, ya diversos cantos antiguos. Mi madre los escuchaba y yo aprendí a escuchar los cantos de ella. Después yo elegí mis propias canciones antes de ser cristiana. Y cuando me convertí, aprendí a cantar a Dios. ¿Qué cantos canta usted en su boca? ¿Qué cantos tiene usted en sus labios? ¿Qué cantos tiene usted en su boca, hermano? ¿Alabanzas al Señor? Porque aunque cantemos cantos cristianos, tenemos que ver la letra donde alaben y glorifiquen al Señor. Ahí se los dejo de tarea. Bien,
Del 7 al 15 nos habla acerca de la presencia del Señor y de las imágenes que aparecieron en aquel monte Sinaí cuando Moisés, en aquella peregrinación por el desierto, pasaban. La Biblia dice que aquel monte retumbaba y que la nube del Señor bajaba y que había relámpagos y que había truenos y la voz de Dios era esplendorosa, que todo el pueblo se estremecía, el monte mismo se estremecía. Por eso nos dice el verso 7, vamos a leer nada más 3 versículos del verso 7, 8 y 9. Dice la Biblia: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes. Y luego, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Estos versículos nos hablan un poquito acerca de la gran majestuosidad de la presencia del Señor. Dios mismo dice, Dios le dijo a David, ¿no? ¿Por qué me quieres hacer un templo? Si los cielos de los cielos no me pueden contener. Las nubes, el cielo mismo es el estrado de los pies del Señor. Entonces nosotros vemos, si usted lee con detenimiento del 7 al 15, vemos allí que habla acerca de la presencia del Señor y Dios pone cómo Él es en su poderío, en su gran resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron y granizo y carbones ardientes, dice. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Se acuerdan que Dios nos enseña en su palabra que Él no vence al enemigo ni con espada ni con lanza? La Biblia dice, mas con su Santo Espíritu. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuando Josué iba a las guerras, Dios utilizaba toda la naturaleza, está a la orden y al mandato de Dios. Cuando Josué iba a las guerras, conquistaba aquellas grandes batallas con piedras que caían del cielo, un gran terremoto que deshizo las murallas de Jericó, aquellas plagas que vinieron sobre Faraón para hacerlo humillar y que Faraón cediera a darle libertad al pueblo. Cuando David iba a las guerras, Dios también le decía, cuando oigas el estruendo de las palmeras, cuando escuches el sonido, entonces ataca, porque Jehová tu Dios te ha dado al pueblo enemigo para que lo conquistes. Gedeón fue otro gran guerrero en las manos poderosas de Dios y conquistó a los madianitas no con lanza, no con un gran ejército. Dios le daba la victoria. Dios estaba o está con todos los que le invocan de verdad. Dios puede utilizar las aves del cielo para alimentarnos, así como utilizó aquellos cuervos para alimentar a su siervo Elías, cuando él estaba en aquel lugar escondido, porque el rey
y la reina Jezabel lo querían matar. Cuando vino una gran hambre sobre la tierra y el arroyo se secó, el Señor lo envió a una viuda de Sarepta de Sidón para que lo alimentara. Dios usa todos los medios porque todas las cosas le pertenecen al Señor. Somos de Él, somos, hermanos amados, su creación. Y por eso Dios espera que toda su creación le obedezca. Toda su creación, hablando en lo natural, hablando en lo biológico, hablando acerca de los animalitos, de la naturaleza, le obedece a Dios. Cuando Dios iba a enviar un diluvio y le dijo Dios a Noé que construyera aquella gran arca, aunque se predicó 100 años que iba a venir un diluvio, solamente los animalitos obedecieron, intuyeron que era necesario ir a aquel arca de salvación para no perecer por las aguas del diluvio. Pero el hombre que fue creado a la imagen de Dios se ha hecho rebelde, se ha hecho necio, se ha hecho irracional y es el que nunca obedece a Dios, o más bien no quiere hacerlo. Porque Dios nos dio un libre albedrío. Pero acá, en estos versículos habla acerca de que todo obedece a Dios. Me maravillo cada vez que veo el mar, que veo, hermanos, las estrellas, que veo el sol, cómo se levanta, dice, para dar su recorrido. Tiene un mandato, tiene un límite, tiene un horario para aparecer, y también la luna. ¿Sabe? La tierra se mueve conforme Dios le ha dado ese mandato. Y entonces aquí nos habla de la grandeza del Señor. En los versículos 16 al 20, vamos a leer nada más unos 2 o 3 versículos. Y allí nos habla de la respuesta del Señor. Y nos dice, envió Dios desde lo alto, envía desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Entonces aquí vemos cómo David reconoce que cuando él suplicó a través de este canto de adoración, de alabanza, Dios desde los cielos escuchó la adoración de gratitud. Y responde Dios. Y David dice, Dios me escuchó desde lo alto y me libró de mi poderoso enemigo porque eran más fuertes que yo. Porque David aún todavía, cuando era perseguido, aún no era rey. Los enemigos de David eran muchos. Los filisteos, sus propios hijos, Saúl como rey, querían ver muerto a David. Eran más fuertes que David, pero David muestra que el Señor le había respondido porque se había agradado de él, porque Dios conocía a David y sabía que David había sido íntegro en sus palabras, íntegro en sus consejos. Y entonces lo había libertado, lo había librado. La respuesta de Dios viene cuando
estamos siendo sinceros con Dios, cuando somos transparentes con Dios, cuando no le negamos a Dios que realmente le fallamos, cuando nos arrepentimos del pecado, cuando reconocemos la grandeza de Dios y vamos a Él en arrepentimiento y le suplicamos a Dios, la respuesta viene. Y cuando no viene, preguntémonos, ¿qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy pidiendo bien de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo que no viene la respuesta? O la respuesta puede ser no. O la respuesta puede ser espera un tiempo. O la respuesta puede ser sí. Entonces, del verso 21 al 24, nos muestran las acciones de David que él consideraba agradables delante del Señor. Dice que él había guardado los caminos del Señor, que no se había apartado impíamente de Dios. Todos los juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. David se consideraba recto delante de Dios. No era recto en su propia justicia. Él no era perfecto por sus obras. Él era perfecto y recto y justo porque guardaba los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice, el que me ama. Él era recto porque amaba a Dios. El que me ama, mi palabra guarda. La Biblia nos enseña, déjenme, ahorita recuerdo otro versículo de la Sagrada Escritura, Deuteronomio 30:20, dice, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Jehová juró que había de dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. ¿Por qué era justo entonces David? ¿Por qué era recto entonces David? ¿Por qué se consideraba en estos versículos que acabamos de leer del Salmo? ¿Por qué se consideraba David agradable delante del Señor? Porque él había escuchado la voz de Dios. No escuchado de oír solamente un sonido, escuchado en la forma de atender, de obedecer, de guardar sus mandatos y estatutos, de soportar al débil, de alimentar a hermano amado, al necesitado. David, aunque más adelante vamos a ver que pide que los enemigos sean juzgados y destruidos, no pide por una venganza, pide que el hombre reciba el justo pago de sus acciones, que cada persona reciba lo que ha sembrado. Por eso es que del 21 al 24 vemos que David se consideraba que él era agradable delante de Dios porque sabía obedecer la voz de Dios, sabía negarse a sí mismo a algunas situaciones, como cuando aquel hijo que él tuvo con Betsabé, que lo llevó a pecar, esa relación fue pecaminosa y aceptó su responsabilidad. David aceptó su responsabilidad delante de Dios, y aunque él rogó que ese niño viviera, cuando el niño fallece, David se levanta de aquel luto, se lava, se baña, come, se sienta
Y entonces todos se quedan admirados y le dicen, ¿cómo es posible que cuando el niño estaba enfermo tú estabas de luto y estabas de cilicio, y ahora que ya murió tú ya te levantas, te bañas? Sí, porque David dijo, es que yo no me puedo oponer a la preciosa voluntad de Dios. Yo voy a Él, Él no vendrá a mí. Es decir, aceptó su responsabilidad, aceptó la voluntad perfecta de Dios y aceptó también la reprensión de Dios, porque a causa de eso la espada no se apartó de su casa nunca más. Y vemos que se niega a sí mismo algunas peticiones, algunos anhelos, algunos deseos de su corazón, y nunca renega que Dios está equivocado. Entonces eso lo hace perfecto a David, eso lo hace agradable delante del Señor. Leamos los versículos 25 y 26. Dice la Biblia: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. ¿Qué habla aquí? Estos dos versículos hablan de unas recomendaciones que Dios inspira a David a escribir. Porque no podemos tener una amistad para con el perverso y amar más al perverso que a los íntegros de corazón. No podemos, hermanos amados, hacer esta gran distinción, aún siendo nuestras familias. Recuerden, David, en aquella ocasión cuando iban en busca, el ejército de David sale en busca de Absalón porque se iba a llevar a cabo una guerra. David dijo: traten con benevolencia al joven Absalón, porque el amor de un padre lo estaba cegando a hacer la voluntad de Dios. Porque David no se daba cuenta, por amar tanto a su hijo, no se daba cuenta que el reino estaba en peligro, el reino de Dios, no el reino de David, porque el reino es de Dios, no es un reino humano. Las 12 tribus que Dios había establecido para hacer un pueblo de él llamado Israel, una nación, estaba en peligro, y David no se daba cuenta por el amor que le tenía a su hijo. Pero cuando se llevó a cabo aquella batalla, Joab, el general del ejército de David, cuando le dijeron que Absalón estaba colgado de su cabellera entre el cielo y la tierra, dijo: yo te hubiera dado un talabarte de oro o de plata si tú hubieses matado a ese joven. Y fue con sus escuderos y lo mataron. Porque ese era la recompensa de la rebelión de Absalón. Dios no lo estaba castigando. David no quería tampoco la muerte de Absalón. Absalón obtuvo lo que él había sembrado. La rebelión de Absalón dio resultado como su muerte. Por eso vemos anteriormente leímos que Jehová Dios es nuestra vida. Él es nuestra vida, amando a Jehová tu Dios, dice Deuteronomio, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 30:20. Jehová Dios es nuestra vida. No podemos nosotros tener al perverso como limpio, ni tampoco podemos darle más a un hombre impío que a la casa de Jehová. No podemos darle a una persona rebelde más
y a Dios negarle lo que a Él le pertenece. Porque el Señor no se agradaría de nosotros y nosotros no seríamos íntegros delante de su presencia. Por eso dice aquí, es una recomendación: con el impío te mostrarás severo, con el perverso. Con el misericordioso te mostrarás con misericordia, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Es una gran recomendación. Tengamos cuidado de no utilizar mal nuestros bienes que Dios nos da, porque todo lo que tenemos viene de Él. No lo utilicemos mal para con el perverso, para con el malo, sino hagamos misericordia para aquel que es misericordioso. Démosle a los santos, porque con eso tendremos recompensa. Bendito sea el nombre de Jesús. Vámonos más adelantito. Del 27 al 35 nos habla acerca de las acciones de Dios. Dios salva al afligido. Él humilla los ojos altivos. Él enciende la lámpara que está en tinieblas. Alumbra. El Señor desbaratará ejércitos. Con Dios podremos saltar muros. Saldremos adelante. Dios es perfecto en su camino y acrisolada la palabra. Escudo es para los que en Él esperan. Entonces aquí tenemos que Dios actúa a favor de los que son fieles, de los que saben obedecer su palabra, de los que, hermano querido, tienen acciones buenas. Fíjese que, ¿por qué motivo diría? Me parece que es el apóstol Pablo el que escribe, inspirado, claro, por el Señor. Y nos dice que el Señor, se me fue el texto, pero ahorita se los digo. Dios nos está diciendo que no podemos tener en gran grado a alguien que sea perverso. Dios nos está enseñando que necesitamos tener las acciones que Él hace. Vamos a leer el versículo 27 que leímos, las acciones de Dios. Sí, porque tú salvas, dice la Biblia. Porque con Él nosotros saltamos muros. Porque Él es la roca de nuestra salvación. Dios es el que nos ciñe de poder y quien hace perfecto nuestro camino. Quien hace que nuestros pies sean como ciervas. Entonces el Señor nos da a comprender que Él actúa para bien con los que obedecen su voz, guardan sus mandamientos y hacen misericordia. No podemos, como dice el apóstol, ¿verdad?, decir a alguien bienvenido y pásate hasta adelante, y al pobre y necesitado dejarlo a un lado. Porque ¿qué recompensa tendremos, dice el Señor, si abrazamos a los que nos abrazan? ¿Qué recompensa tendremos si damos de comer al que nos alimenta? No se puede. Entonces, eso es lo que decía el Señor en una de las epístolas de Pablo. Y del verso 36 al 48 hay un reconocimiento de la fuerza y el poder de David. Eran solo de Dios, decía él. La fuerza que tengo, las victorias que he obtenido, todo lo que he alcanzado, la fuerza, el poder que David podía disfrutar, eran solo de Dios. Dice la Biblia, verso 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado.
Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantase, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Le está dando a Dios ese reconocimiento que la fuerza que él había tenido para hacer lo anterior había venido de parte de Dios y que él en sus fuerzas nunca podría haberlo hecho. Y le dice también: has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos vuelvan las espaldas debajo de mí, para que yo destruya a los que me aborrecen. Vean que David le da a Dios la honra y la gloria de todo lo que él había logrado. Reconoce a Dios de que la fuerza y el poder que él tenía para destruir al enemigo no había venido por él, sino que Dios se lo había dado, y que la gloria, entonces, la victoria, el triunfo, le pertenecían solo a Dios. ¿Quién te sanó? Dios. No fue la medicina. Dios la utilizó como se usa una herramienta. Dios utilizó a la persona como se usa algún elemento. Dios utilizó quizá el lugar, el descanso. Pero Dios fue el que provió, el que hizo las cosas. Entonces, ¿por qué necesitamos darle la gloria a Dios? Porque todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Acaso es tuyo el mundo? ¿Acaso es tuyo la naturaleza? ¿Acaso es tuyo los frutos? ¿Acaso es tuyo el dinero? La Biblia dice: de lo que de tu mano recibimos, de tu mano te damos. Por eso mucha gente le cuesta dar dinero. Con más ganas es lo menos que alguien quiere dar. Pero ahí se ve la integridad de la persona. Hablando acerca del dinero, de las finanzas, se ve la integridad de las personas. Porque no reconocen a Dios ni a su palabra. Piensan que es de ellos. Piensan que lo trabajaron. Piensan que ellos se esforzaron. Pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién ha provisto el medio para que usted obtenga lo que tiene? Dios. Entonces, reconozcamos que todo lo que hay y las victorias que vienen han sido solamente por Dios. Amén. Vamos a leer el verso 49 y el 50. Y aquí nos habla acerca de la exaltación de Dios en la vida del rey David. Fíjense, David exaltó a Dios y le dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Yo te cantaré, Señor, yo te voy a confesar. Este hombre, David, aparte de reconocer a Dios con fuerza, con poder, lo exaltó y no le interesó que otros se rieran de él. Su propia esposa Mical, cuando David danzó en la presencia del Señor, cuando David llevaba el arca y se despojó de sus ropas reales y danzó en la presencia del Señor delante de todo el pueblo, dijo Mical. Pero David no veía al pueblo, veía que lo estaba haciendo delante de su Hacedor, delante de su Señor, delante de aquel a quien él amaba. Entonces, aunque aquella mujer se burló y lo quiso humillar, y le dice: delante del pueblo te has visto como cualquier hombre que se desviste. Y David responde y le dice: tú lo ves así, pero yo lo he hecho delante de mi Dios y otra vez lo volveré a hacer, porque delante de Él eso y más voy a hacer. Entonces,
Muchas personas se avergüenzan de llevar una Biblia. Ahora, con la tecnología, pues podemos bajar versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia y llevarlos en nuestro iPad, en nuestro celular, en algún, hermanos míos, reloj incluso. Y no es que sea malo. Lo malo es que muchas personas ya no hablan del Evangelio a través de la Biblia, a través de sus vidas, a través de su testimonio. Y se avergüenzan de llamarse cristianos y cuando se ven en la calle, en lugar de saludarse como cristianos, se empiezan a jugar de otras formas. Tengamos cuidado. Mejor exaltemos a Dios. ¿Y cómo lo exaltó? ¿Cómo lo exaltó? Lo exaltó a través de canto. Y cantaré a tu nombre, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Termina diciendo. Aquí David, ¿sí?, exalta a Dios por lo que Dios es. Exalta a Dios porque él le demostraba a Dios que lo amaba. Le demostraba a Dios su gratitud. Le demostraba a Dios su adoración. Y el corazón de David estaba abierto para enseñar a Dios cuán grande es Dios. Con esto vemos otra parte del corazón de David, por lo cual Dios dijo: no he hallado otro hombre como él, que tiene mi corazón, que habla como yo, que piensa como yo, que hace las cosas que yo quiero, que me obedece. Hermanos queridos, cantemos a Dios, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, aunque vengan turbulencias, aunque venga la enfermedad, aunque venga la muerte, aunque venga la escasez, aunque venga lo que pudiera venir a la tierra, a su vida, no dejemos de cantar, porque Dios se agrada de los que le aman. Con esto terminamos el Salmo. Espero en Dios que haya sido de muy grande bendición, como lo fue para mi vida, aprender de la palabra de Dios para llevarla a cabo en obediencia, y que Dios vea que también su palabra nos está transformando, porque no nada más es de escucharla noche con noche, sino es meditarla todos los días para llevarla en obediencia, para obedecer sus mandatos, para poder poner en práctica sus mandamientos. Para eso escuchamos la palabra del Señor, no para tener un corazón apaciguado y decir ya cumplí. La escuchamos para obedecerla, la escuchamos para demostrarle a Dios que estamos siendo transformados a través de esta palabra. Espero en Dios que esto suceda en cada vida, en cada corazón, y que Dios nos ayude a todos a amarlo y amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Muy bonita noche. Y vamos a orar dando gracias al Señor. Querido Padre, yo también te canto, Señor. Yo también te amo. Yo también quiero decirte, Señor, que estamos agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. No ha sido fácil, pero tú eres por sobre todas las cosas. Tú reinas sobre nosotros. Tú reinas sobre nuestra propia voluntad. Tú reinas en el mundo entero. Tuyo es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ti sea la gloria, querido Señor. Gracias por todo tu pueblo que hoy escucha tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que traigas tranquilidad, fe, confianza, amor, fortaleza a cada vida, a cada corazón que quizá está pasando por momentos difíciles. Tú conoces
a todos ellos y les amas. Señor, te pido que reciban de tu amor, de tu fortaleza, de tu misericordia, y ayúdanos a obedecer esta palabra que hemos escuchado. Transforma nuestro corazón y ayúdanos a ser semejantes, Padre mío, así como tú nos hiciste cuando formaste a aquel hombre y aquella mujer, semejantes a ti, Señor, con un corazón lleno de misericordia, con un corazón compasivo, con un corazón amoroso, Señor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Te pedimos, Señor, que si alguien está enfermo, tú lo sanes hoy. Te pedimos por aquellas, Señor, aquel clamor que tu pueblo, Padre mío, invoca a ti, a tu presencia. Resuelve, suple sus necesidades y ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, hermano, amigo, hermana, joven. Recibe la bendición de Dios en tu vida. Recibe la bendición, recibe la vida de Dios, porque Dios te pide que lo ames, porque Él es tu vida. Él es el que prolonga los años de tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. La gloria es para ti y nosotros solamente somos tus siervos. Gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga a todos. Próximamente en el capítulo siguiente, que es el 19. Amén. Bendiciones. Pásenla bonito.